1932, ¿verdad? Pues hombre, todo se calmó. Hubo paz, ¿verdad? Pero una paz eminentemente dictatorial. Y entonces, por un lado estaba la Constitución Federal, la Constitución de 1886 de Francisco Menéndez, que reconocía los derechos individuales, ¿verdad?, como algo sacrosanto, y por otro lado estaba Martínez, que no tenía absolutamente ninguna estima por esos derechos durante su administración. Comentábamos que el general Martínez repite lo que el doctor Saldívar hace al reformar la Constitución para permitir su reelección en 1939 y luego lo intenta en 1944. Exactamente. En 1939 hubo un movimiento para reformar la Constitución de 1886 y primero él dijo que no, pero al final se hizo y se ocupó esa forma. Ahora, ¿qué tanta resistencia hubo de los juristas de la época, doctor? O digamos, hubo complicidad de los entendidos del derecho a sabiendas que no procedía el permitir la reelección. Una pregunta muy aguda, muy interesante, mi querido licenciado. Lo cierto es que indiscutiblemente que estamos en 1939 y si vemos que dentro de poco tiempo va a surgir la revolución de 1944, supongo yo de que había un sector de los juristas salvadoreños que no estaban de acuerdo. Pero como hay un divorcio entre los que están fuera del gobierno y los que están dentro, los que estaban dentro de la férula de Martínez sí apoyaron la idea y apoyaron todo lo que él hizo. Además, doctor, hay que tomar en cuenta probablemente el contexto mundial y centroamericano, latinoamericano, que eran gobiernos dictatoriales. Exacto. En su mayoría, y bueno, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del fascismo y el nazismo, exacto, que eran movimientos y corrientes autoritarias. Autoritarias todas. Y no hay que olvidar que el general Maximiliano Hernández Martínez era neofascista. Esto hizo que en lugar de seguir la línea norteamericana allá por dentro, ¿verdad?, lo que él seguía era la línea alemana, ¿verdad?, por ser más acorde con su ideología. Por eso es que se plantea que uno de los últimos países que le declaró la guerra a Alemania es El Salvador, ¿verdad? Además del reconocimiento que hace un gobierno oriental. Así es. Sin embargo, le voy a decir, en la Constitución de 1939, no obstante esos vicios que nosotros vemos, tiene sus cosas, fíjese, por ejemplo... El Estado social, el emergente, ya Estado social aparecen aspectos muy interesantes, fíjese. El objeto era asegurar el continuismo del general Martínez, pero tiene un capítulo relativo a la familia y al trabajo. Nunca se había tratado el asunto de la familia y el trabajo. Había otro, concedía la ciudadanía a todos los salvadoreños mayores de 18 años. Y si tomamos en cuenta que esta institución de la ciudadanía había estado tan llena de requisitos, por ejemplo, la típica Constitución de del siglo XVIII, de 1800, pedía que la persona fuera casada, cabeza de familia, ¿verdad?, que supiera leer y escribir, o tuviera en su caso título literario. Era una ciudadanía totalmente restringida. Es restringida, exacto. Entonces, da lugar a algo que se parece a la ciudadanía ya con aspecto universal, es la de 1939. Sin embargo, doctor, todavía no contemplaba a la mujer como ciudadana. Exacto, que es el problema. Es decir, cómo no, pero la interpretación maliciosa del género masculino fue la que destrabó la cuestión. Él decía, concede la ciudadanía a todos los salvadoreños mayores de 18 años
sin ninguna otra condición. El problema es que nosotros, los intérpretes, tomábamos la palabra salvadoreño tal como se oye, y entonces le dábamos un contenido genérico. Si decía salvadoreño se refería solo a los hombres, ¿verdad? Y entonces, cuando la cuestión es genérica, se refiere tanto a la mujer como al hombre. Tuvo que tardar un par de décadas más, hasta 1950, con la Constitución. Hasta 1950. Bien, luego viene la de 1944, que prácticamente no entró en vigencia porque después vino la Revolución de Abril y Mayo. Luego tenemos la Constitución de 1945 con Salvador Castaneda Castro, en donde vuelve a entrar en vigencia la Constitución de 1886. Ahí hay un retroceso en relación con la ciudadanía. De nuevo se restringe, ¿verdad? De manera que es hasta 1950, donde considero yo que tenemos la Constitución mejor elaborada, es cuando verdaderamente se le concede, ¿verdad?, a la ciudadanía, a todas las personas mayores de 18 años, sin ninguna otra condición, y sea cual fuere su sexo. Ahora, ¿cuál es el trasfondo, a su entender, doctor, para restringir la ciudadanía, para colocar tanto requisito en esta época histórica de la que estamos hablando? Para impedir, ¿verdad?, que las clases dominadas accedan al poder de alguna manera o tenga alguna influencia sobre él, ¿verdad? Al crear tantas condiciones, solo dejaban al sector ilustrado, ¿verdad?, en las condiciones, porque hay que recordar que estaba tan restringido que también tomaban en cuenta sus propios bienes. Entonces estaba restringido al sector dominante más que nada. Si hacemos un recorrido histórico entre 1950 y 1983, nos encontramos luego con la Constitución de 1962, luego la del 83, como decíamos, y luego las reformas que tuvo en 1992. Ahora, ¿cómo evalúa usted, doctor, el desarrollo, digamos, el acoplamiento a la realidad nacional y el sentido más democrático que el texto constitucional ha ganado de 1950 hacia acá? Lo cierto es que no ha habido ninguna constitución en El Salvador que se adecue a la realidad y a las pasiones políticas de quienes están con ellos. Y eso ha pasado lo mismo con todas las constituciones. Nada más que, la de 1950 para mí es la mejor elaborada, la mejor técnicamente. Técnicamente. Y lo cierto es que fue el frontispicio para una dictadura militar, la época del PRUD, ¿verdad? La de 1962 no es más que una copia de la de 1950, con ciertos artículos para permitir el acceso al poder del coronel Rivera, ¿verdad? El coronel Rivera, que era uno de los miembros, el miembro más prominente del directorio y que es considerado por la crítica como el ideólogo del Partido de Conciliación Nacional, que todavía está en vigencia. De tal manera, pues, que esa es la Constitución del 62, la de 1950, con esas reformas que permitieron el acceso al poder al coronel Rivera. Ahora, todas las constituciones, si vamos a la fuente del derecho constitucional, doctor, todas las constituciones políticas necesariamente están reflejando, digamos, esos puntos de tensión entre las partes que los integran, porque yo recuerdo que la Constitución del 83 fue adversada mucho por haber sido hecha con partidos que estaban acompañando un proyecto que en su momento ha sido denominado como contrainsurgente. Así es. Hay que recordar que la Constitución de 1983 es una constitución de guerra. En el 83 estábamos en el apogeo de la guerra de los 12 años. Y los únicos que participaron en su elaboración fueron los partidos políticos que de alguna manera estaban en franca lucha contra la insurgencia. Así surge la Constitución de 1983, tiene ese pecado original.
Sin embargo, las reformas de 1992, ya producto de los acuerdos, ¿verdad?, de alguna manera determinan que la Constitución tome en consideración ya mayor número de criterios. Pero originalmente, ojo, es de 1983. Estábamos en plena guerra. En su opinión, doctor, tal y como está redactado en este momento, ¿ha ganado aproximación a las nuevas realidades y a los nuevos escenarios políticos y económicos? Sí, le digo, la Constitución, no obstante lo que estamos hablando de la Constitución de 1983, tiene sus grandes logros, ¿verdad? Tiene sus grandes logros. Por ejemplo, el mantenimiento de las 200 millas marinas es un logro. El haber hecho de que prevalezca en nuestro país el jus soli, que le llamamos, el derecho de suelo para ser salvadoreño. Para ser salvadoreño basta que usted haya salvadoreño por nacimiento, basta que usted haya nacido aquí en El Salvador, sea de donde venga. Eso es una gran apertura, cuando anteriormente estaba el jus sanguinis. El voto universal, pues ya venía del 50, pero siempre lo tiene esta. Tenemos el caso de instituciones novedosas como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil. Son cuestiones que definitivamente llaman la atención. El régimen económico, ya por ejemplo el artículo 105 que habla de la distribución de la tierra, ¿verdad?,